Este documental fue creado con fines educativos y reflexivos. Buscamos informar y comprender los hechos desde un punto de vista humano, sin promover, justificar o fomentar ningún tipo de conducta negativa. Todo el contenido se presenta con respeto, con el propósito de aportar contexto, información, aprendizaje y sobre todo de prevenir. Espero que disfruten el video. Ted nace en 1946 en Vermont, pero en un hogar donde no fue deseado. Es por esto que su madre lo intenta dejar a Ted en un refugio, pero su padre la obliga a cuidarlo. El problema es que las cosas en casa tampoco son buenas. El abuelo de Ted es violento con todos, lo que ocasiona que Ted desarrolle dificultades para hablar. Poco después, Louise, su madre, se muda con su hijo a Washington, donde conoce a Johnny Bundy, un cocinero que se casa con ella y le da su apellido a Ted. Johnny intenta ser un buen padre y darle una vida normal, pero Ted no encaja. Desde niño muestra una inquietante necesidad de control. Asusta a otros niños, tortura animales y cava trampas con estacas ocultas con la intención de ver cómo alguien cae en ellas. Además, cuando es pequeño, la vida le da un duro golpe. Encuentra su certificado de nacimiento que revela que nadie sabe quién es su padre. Un descubrimiento que marca profundamente a Ted y despierta un resentimiento hacia su madre que lo acompañará toda la vida. En la preparatoria, Ted se obsesiona con la idea de ser presidente del consejo estudiantil, pero para este punto ya se había ganado una mala reputación, así que ni siquiera puede postularse. Para la universidad entra a una escuela local en Tacoma, pero luego se muda a Seattle. Para entonces, Ted ha aprendido a actuar mejor en situaciones sociales y gracias a eso conoce a su primera novia, Diane Edwards, una chica proveniente de una familia adinerada y sofisticada. En esta relación, Ted aprende cómo vive la alta sociedad, comienza a vestirse mejor, adquiere un gusto por la alta cocina y la música clásica. Se vuelve una persona más carismática que antes y en la universidad aprende lo suficiente para considerarse una persona culta y elocuente. Pero para la desgracia de Ted, los problemas surgen rápido. Ted no puede mantener el nivel de vida de su novia adinerada y pronto abandona sus estudios, lo que hace que Diane lo vea como alguien sin rumbo y decida terminar la relación. Devastado, Ted se da de baja de la universidad y pasa un tiempo viajando por el país. Visita familiares, estudia brevemente en una universidad cerca de Nueva York y sobre todo intenta escapar del rechazo de Diane y de su propio sentimiento de fracaso. Con el tiempo, Bundy decide cambiar y superar su falta de rumbo, así que regresa a Seattle y se inscribe en psicología. En 1968, Ted entra a un bar en Seattle y conoce a Liz Klopfer, una secretaria recién llegada que sueña con empezar de nuevo y encontrar el amor. Él, atractivo y elegante, la invita a bailar y la química surge al instante. Esa noche, Liz bebe demasiado y le pide a Ted que la lleve a casa. Ahí le confiesa que tiene una hija de 3 años, pero a él no le importa, lo que la conmueve y lo invita a quedarse. Ted se comporta como todo un caballero y no intenta nada con la chica. Y de hecho se porta tan bien que a la mañana siguiente prepara el desayuno para ambas. Liz queda fascinada. Parece el hombre ideal. Por ahora. Con el tiempo, Ted y Liz consolidan su relación. Él termina psicología, empieza a estudiar leyes y se involucra en la política local. Gracias a eso, obtiene un puesto en una comisión que asesora a la policía sobre prevención del crimen. Irónicamente, en el área de delitos contra mujeres. Todo parece ir bien. Incluso se une a la iglesia mormona. Pero eso es solo una fachada. En este punto de la historia, Ted vuelve a abandonar sus estudios para entregarse a su verdadera y oscura pasión, dando inicio a la etapa más perversa de su vida. A comienzos de 1974, mujeres del estado de Washington son atacadas o desaparecen sin dejar rastro. La policía no encuentra evidencia ni conexión clara entre los casos, solo que las víctimas se parecen. En esa época, el término asesino serial aún no existe, y algunos investigadores incluso creen que se trata de un culto satánico, pero nada de eso. En realidad, Ted lleva una doble vida. Para todos es un estudiante de leyes encantador, pero en secreto da rienda suelta a una oscuridad que ni él comprende. Un impulso que lo lleva a acabar con mujeres de formas terriblemente crueles. Su puesto en una comisión de prevención del crimen le permite conocer cómo operan los detectives y aprovechar que las comisarías no se comunican entre sí. Eso le permite fragmentar sus crímenes. Comete el ataque en un condado, elimina pruebas en otro y abandona el cuerpo en uno distinto. De modo que las autoridades no conectan los casos o tardan mucho en hacerlo. Además, las nuevas autopistas interestatales le facilitan desplazarse rápido desde zonas urbanas hacia áreas remotas donde entierra los restos. Mientras tanto, Ted mantiene su relación con Liz, quien está profundamente enamorada de él, aunque no lo conozca realmente. Ella y su hija Molly se sienten demasiado afortunadas de tenerlo en sus vidas, pues Ted es cariñoso, atento y muy carismático y lindo con ellas. Y si bien Liz en ocasiones nota algunas actitudes extrañas en él, no hace preguntas porque le da mucho miedo perderlo. Por eso Ted continúa eliminando en todo el estado de Washington y Oregon. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien sería capaz de hacer esto?
no solo hacerlo, sino disfrutarlo. Para buscar respuestas hay que mirar su mente, pero también dónde nació esa mente. Porque debe haber algo en su estructura que lo hace diferente, pero también el entorno es importante. Y a ver, los factores que estoy a punto de contarte no son una explicación 100% exacta del por qué alguien puede volverse un asesino en serie, pues cada mente es distinta y aún se está aprendiendo mucho al respecto, pero los factores que mencionaremos pueden ayudarnos a entender, aunque sea un poco más, de qué podría influir en este tipo de comportamiento y también por qué en Estados Unidos han existido con bastante diferencia la mayoría de casos de este tipo. Es probable que Ted Bundy, como muchos asesinos seriales, haya nacido o tempranamente en su vida haya experimentado algún suceso traumático que, esto lo veremos más adelante, haya causado una configuración que hiciera que su cerebro procesara las emociones de manera particular. O sea, que no sintiera empatía, culpa ni remordimiento. Los estudios en psicopatía muestran que la amígdala y la corteza prefrontal, el área encargada de conectar la emoción con la moral, funciona de forma anómala en estos individuos. Imagínate algo así como si la alarma emocional estuviera desconectada. Expertos como Vicente Garrido lo explican de la siguiente forma. En el ámbito personal, esta especial configuración de la personalidad se traduce en rasgos de narcisismo extremo, facilidad para manipular y una necesidad constante de control. En lo social, son incapaces de tener empatía. Y eso es importante porque esta función social de estas emociones, como la culpa o la empatía, son mecanismos que aseguran que cuidemos y preservemos los vínculos humanos. Cuando ese sistema falla, el ser humano pierde el sentido del otro. Y los vínculos suelen ser grandes fuentes de gratificación en nuestras vidas. Así que este tipo de personas, al ser incapaces de sentir esto, buscarían otros estímulos que les generaran esa satisfacción que su cerebro no puede producir como la mayoría de las demás personas. Y muchos lo encontrarían en la sensación de poder, en la dominación, en el control, en el dolor ajeno como fuente de placer. De niño, Bundy ya mostraba signos de esa búsqueda. Recordemos que maltrataba animales, quizás porque descubrió que podía ejercer control sin consecuencias, y probablemente tras ir repitiendo esta actividad una y otra vez, se necesitaba más y más para obtener más placer. Como toda adicción, llega un punto donde el estímulo se vuelve insuficiente y se buscan estímulos cada vez más grandes hasta que la única forma de mantener esa sensación de control absoluto es decidir sobre la vida de alguien más. Pero no en todos los casos pasa esto, porque si bien los cerebros psicopáticos nacen en todas partes, no en todos los lugares se convierten en asesinos con tanta frecuencia como en Estados Unidos, que como dato curioso alberga al 4.2% de la población mundial, pero ha tenido casi el 78% de los casos de asesinos seriales de todo el mundo, al menos si tomamos en cuenta los datos de la página World Population Review. Otro dato importante es que la mayoría de los casos se dieron entre 1960 y 1980. Entonces, ¿por qué tantos en Estados Unidos y por qué justo en esas décadas? Bueno, aquí entran factores externos. Por mencionar algunos, porque seguramente hay más y se me van a escapar, empezaré por el contexto social de la época que nos llevará al contexto inmediato del individuo. Durante esos años, miles de veteranos iban y venían de las guerras de Corea y Vietnam. El detalle es que las consecuencias de la guerra para muchos hombres fue regresar con traumas, alcoholismo o consumo de sustancias, lo que llevaba a violencia y abuso infantil, y esto a trastornos de conducta en las nuevas generaciones. Los resultados de una investigación titulada Cuando la guerra llega a casa, el efecto del servicio de combate en la violencia doméstica, muestran que la asignación a combate aumenta sustancialmente la probabilidad de violencia doméstica y abuso infantil. Y otro tercer factor que podríamos tomar en cuenta es el papel de los medios de comunicación. No se puede decir que los medios crearan a los asesinos, pero es posible que hayan contribuido a darles un lenguaje y una identidad pública. Antes de la televisión y los periódicos de masas, este tipo de criminales existían, pero no eran figuras culturales. Aunque la mayoría no buscaban reconocimiento, la exposición mediática pudo haber creado un tipo de catálogo de comportamientos. Los informes policiales, las películas y los noticieros mostraban cómo operaban. Y es posible que esto haya permitido que algunos individuos con rasgos psicopáticos encontraran modelos. Una especie de efecto copycat, el fenómeno social que lleva a ciertos individuos a replicar o imitar conductas observadas y que se ha documentado en distintos contextos como los tiroteos o incluso las autoeliminaciones. En el caso de los asesinos seriales, este fenómeno se refiere a cómo algunas personas, particularmente aquellas con predisposiciones psicopáticas y entornos violentos, imitaban el modus operandi, las características o la estructura de crímenes que ya habían sido ampliamente difundidos por los medios. La Oxford Research Encyclopedia of Criminology explica que la repetición y el detalle con que los medios relataban ciertos crímenes podían haber facilitado la imitación de patrones de violencia. No necesariamente
necesariamente por fama, pero sí para poder ejercer su fantasía violenta, copiando o adaptando un patrón que ya se había demostrado que era posible. Entonces, con estos factores, sumados a muchos más que seguramente se me han escapado, podemos imaginar una tormenta perfecta. Una mente con predisposición psicopática, una infancia marcada por el trauma y una tormenta mediática que, al dar visibilidad constante a estos crímenes, mostraba a quienes ya fantaseaban con la violencia una especie de guía de cómo hacerlo, además de demostrarles que era posible llevarlo a cabo sin ser atrapados. Estos factores, aunque insisto, no explican por sí solos el fenómeno, podrían ayudar a entender por qué en un país como Estados Unidos se dio un auge tan pronunciado de asesinos seriales en ciertas décadas. Pero claro, es importante subrayar que todo esto son hipótesis y no verdades. La psicología humana, el contexto social y la historia mediática interactúan de maneras tan complejas que hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las causas de este auge. El 17 de abril de 1974, Ted aplica una nueva táctica para bajar la guardia de sus víctimas antes de atacar. Se pone un yeso falso en el brazo y convence a una chica llamada Susan Rancourt, otra estudiante universitaria, de ayudarlo a subir algo a su Volkswagen Café. Después de esto, la chica desaparece para siempre. A diferencia de todas las demás desapariciones, esta vez hay testigos. Así la policía se entera de la táctica del yeso y obtiene una descripción de su auto. Estas dos son las primeras pistas que consiguen las autoridades y, aunque son un buen comienzo, son insuficientes para atrapar a Ted. Los medios reportan un ambiente de miedo e inseguridad en las calles. Las casas cierran puertas con candado, la gente camina en grupos y el nivel de confianza baja en los estados de Washington y Oregon, sobre todo entre mujeres jóvenes. Otras 3 mujeres desaparecen sin rastro: Roberta Parks, Brenda Ball y Georgian Hawkins. Alrededor de estos años, Ted conoce a una mujer llamada Carol Ann Boone, quien también trabaja con la Comisión de Prevención del Crimen, y empieza una relación secreta con ella al mismo tiempo que está con Liz. Ted sabe que hasta ahora la policía no tiene ni la más mínima sospecha, pero el 17 de junio de 1974 comete un error que lo delata. Asiste a un evento en el lago Sammamish, cerca de Seattle, para repetir su truco del brazo enyesado y atraer víctimas. Ese día desaparecen 2 mujeres, Janice Ott y Dennis Naslund. Primero captura a Janice y 4 horas después vuelve por Dennis. Luego actúa con total normalidad, incluso llama a Liz para salir a comer hamburguesas. Pero esta vez deja demasiadas pistas. Varios testigos lo ven con el yeso y lo oyen presentarse como Ted. Un mes después hallan cuerpos en las montañas y gracias a esos testimonios la policía logra por fin crear un retrato hablado y comenzar la caza de un asesino. En este punto, Liz empieza a sospechar que Ted no es quien aparenta ser. Encuentra entre sus cosas ropa interior femenina, un yeso, muletas y un cuchillo. Pero por miedo a perderlo, guarda silencio. No obstante, todo cambia cuando ve un cartel con su rostro en la calle. Para calmar su ansiedad, contacta a la policía y entrega una foto suya. No es la única en hacerlo. Muchas mujeres envían fotos de sus parejas, pero Ted coincide con varios detalles del sospechoso. Liz se tranquiliza cuando la testigo principal del lago Sammamish no lo reconoce y las sospechas sobre él se desvanecen. Por ahora. El tema aquí es que Ted no sabe esto, así que por miedo a que lo atrapen decide mudarse a Utah para evadir su captura, dejando a Liz y también a Boone en Seattle. En Utah entra a una facultad de Derecho, pero falta a prácticamente todas sus clases desde el inicio y, para la desgracia de las mujeres a su alrededor, sigue dejando que la entidad oscura lo controle. Una noche vemos que una chica llamada Melissa Smith sale a una pizzería cercana y decide quedarse en casa con una amiga. Sin embargo, afuera de la pizzería escucha a un hombre pedir ayuda. Es Ted usando su viejo truco del yeso falso para atrapar a otra incauta, y Melissa cae en la trampa. Su cuerpo es encontrado 9 días después. Poco después de acabar con Melissa Smith, Ted sale otra vez con intenciones asesinas. Manejando despacio por la calle, ve a Laura, una chica de 17 años a quien Ted se le acerca para intentar convencerla de ayudarla a algo y así poder hacerle daño. Pero Laura reconoce el peligro inmediatamente y corre. Ted la persigue hasta un vivero para atacarla, pero no le quita la vida, solo la desaparece. Al poco tiempo encuentran su cuerpo en un cañón y, según evidencia forense, Laura permaneció con vida días o semanas después de su rapto. Las víctimas de Ted no siempre caen en sus trucos, pero sí corren. Ted las atrapa, en especial si ya vieron su rostro. Es despiadado, pero sobre todo calculador. Por último, a finales de 1974, Ted desaparece a Nancy Wilcox, quien sigue extraviada hasta la fecha. Como su vieja táctica del brazo roto ya es conocida por los medios, necesita un nuevo método. Es por esto que tiempo después Ted consigue un disfraz de policía, una placa falsa, y los usa para su próxima víctima. En un centro comercial se acerca a Carol Daronch, una joven de 18 años, y le dice
dice que atraparon a alguien intentando robar su auto, por lo que debe acompañarlo a la comisaría. Aunque duda, Carol confía en su apariencia de autoridad y sube al coche. Pero pronto nota el engaño. El rostro amable de Ted se transforma y la amenaza con un arma. Cuando intenta esposarla, Carol logra abrir la puerta, huir y pedir ayuda a un auto que pasaba. Aún con las esposas puestas, corre a la comisaría para denunciar lo ocurrido. Y Bundy no se esconde tras su fracaso, sino que sale a buscar otra víctima. Horas después, una joven llamada Deborah Kent desaparece del estacionamiento de una preparatoria. Pero su desesperación lo hace cometer errores. Varias personas lo ven y además pierde la llave de las esposas que había usado con Carol Darunch horas antes. Con eso, la policía confirma que el hombre que intentó raptar a Darunch es el mismo que capturó a Deborah Kent y probablemente el responsable de las desapariciones recientes, aunque probarlo será difícil. Poco después, Ted viaja a Colorado, donde acaba con 5 mujeres más durante la primera mitad de 1975, la mayoría jamás encontradas. Una de las víctimas identificadas es Karen Campbell, una joven madre que vacacionaba en Aspen con su familia. Ya son 3 estados con crímenes relacionados: Washington, Utah y Colorado. Al compartir información, las autoridades empiezan a conectar los casos y el nombre que Liz había dado a la policía comienza a destacar como el principal sospechoso. Una noche de agosto de 1975, Ted conduce con las luces apagadas por una zona residencial en Granger, Utah, buscando víctimas. Un policía nota su comportamiento sospechoso y decide seguirlo. Ted se dirige a una casa que ha estado vigilando, donde 2 adolescentes están solas. Pero cuando Ted se detiene frente a la vivienda, el policía enciende las luces y la sirena. Ted intenta escapar, pero la persecución dura poco. Al detenerlo, encuentran una bolsa con objetos inquietantes: una máscara de esquí, cuerdas, alambres, un picahielos y medias de nylon. El arresto alerta a los detectives que investigan el intento de captura de Carol Darunch y otras desapariciones. Aunque Ted paga la fianza y queda libre, las autoridades lo vigilan de cerca, siguiéndolo incluso abiertamente cada vez que sale de casa. Al poco tiempo, Carol Darunch y testigos del caso de Deborah Kent lo identifican sin dudar en una cámara de Gesell. Con eso lo acusan formalmente de secuestro y el juicio se programa para el 23 de febrero de 1976. Mientras tanto, Ted regresa con Liz a Seattle y finge normalidad. Salen a cenar, ríen, adoptan un cachorro y aparentan ser una familia feliz. Liz incluso se arrepiente de haberlo denunciado. Con un sólido equipo de abogados, sus propios conocimientos legales y su habilidad para borrar rastros, Ted confía en poder ganar el caso, sobre todo porque Darunch, aterrada, se muestra nerviosa durante su testimonio. Aún así, el juez declara a Ted culpable solamente de intento de captura y lo condena a 15 años en la prisión estatal de Utah. Liz vive un fuerte conflicto interno. No quiere creer que su novio sea capaz de esos crímenes, pero sabe que está preso por su denuncia. Entre la culpa y la confusión, sigue en contacto con él, lo visita, le escribe y atiende sus llamadas, aunque el peso emocional la lleva a refugiarse en el alcohol. Ted, por su parte, confía en salir pronto mediante una apelación para continuar con sus planes. Sin embargo, su arresto despierta el interés en detectives de otros estados que investigan casos similares. Meses después, Colorado presenta cargos formales por el asesinato de Karen Campbell. Un testigo afirma haberlo visto en el hotel donde Campbell fue vista por última vez, y unos recibos de gasolina lo ubican cerca del lugar. Abrumada por las pruebas, Liz corta el contacto y decide no asistir al juicio. Para colmo, Ted se queda sin abogados, ya que los suyos solo pueden ejercer en Utah. Antes de su juicio por el asesinato de Campbell, Ted es extraditado a Aspen, Colorado, donde deberá enfrentar el proceso. Para entonces, su rostro ya aparece en los medios, que lo presentan como el posible autor de varias muertes. Sin embargo, muchos reportajes lo muestran desde un ángulo casi favorable. Cuesta creer que un estudiante de leyes, carismático, pulcro e inteligente pudiera ser un asesino despiadado. Cuando un grupo de periodistas le pide una entrevista, Ted acepta encantado. Disfruta las cámaras y la atención. Esta entrevista desata una locura mediática. La opinión pública se divide entre quienes lo ven como un manipulador peligroso y quienes aún creen que es incapaz de hacer daño. Ahora sí, el juicio por el crimen contra Campbell comienza. Aprovechando su imagen y su conocimiento legal, Ted convence al juez de que le permita actuar como codefensor en su propio juicio. Al ser estudiante de leyes, obtiene ciertos privilegios. Puede vestirse formalmente y no usar esposas dentro de la corte. Este detalle es importante, pues más adelante lo aprovechará a su favor. Durante los recesos, pasa horas en la biblioteca del tribunal estudiando su caso, hasta que nota una ventana en el segundo piso que suele quedar abierta. Saltar es peligroso, pero quedarse a esperar pelear el caso lo es más. Así que el 7 de junio de 1977 finge hacer una llamada y mientras el guardia se distrae,
salta por la ventana para huir hacia las montañas. Pasa 6 días escondido, hambriento y congelado hasta que sin fuerzas regresa a la ciudad, donde es arrestado de nuevo. Pero esa sería solo la primera de sus fugas. Su recaptura se convierte en todo un espectáculo mediático. Cuando Ted llega a la corte, los pasillos están llenos de cámaras, luces y reporteros ansiosos por conseguir una foto o una declaración del presunto asesino más famoso del momento. Tras su arresto, recibe la visita de Liz. Ella solo viene a despedirse, así que por más que Ted ruega y suplica, Liz decide alejarse para poder reconstruir su vida y la de su hija, quien también lo quería. Sin embargo, poco después comienza a recibir visitas de Carol Ann Boone, su antigua amante de los días en Seattle, quien cree firmemente en su inocencia. Una de las cuestiones más llamativas del caso de Ted Bundy fue su relación con Liz y la familia que formó con ella. Hasta hoy en día, a la gente le causa mucha intriga cómo un humano capaz de hacer actos tan atroces podría tener una esposa y una hija adoptiva y por fuera parecer un hombre bondadoso. Y esta intriga me parece que se puede englobar con la pregunta de ¿Ted realmente amaba a su familia? Bueno, como ya vimos, las mentes de psicópatas como Ted son físicamente incapaces de sentir de la misma forma esas emociones que nos vinculan profundamente. Pero antes de afirmar tajantemente que no pueden amar, vale aclarar algo importante. La psicopatía está en un espectro, tal como explica Natasha Tracy en Healthy Place. Cuanto más bajo se encuentra un psicópata en la escala, más probable es que desarrolle algún tipo de amor hacia personas como los miembros de su familia. Sin embargo, los psicópatas en el espectro más alto son mucho menos propensos a formar vínculos profundos con los demás. Entonces, si aplicamos esto a Bundy, vemos que parece probable que él estaba en el extremo más alto del espectro. Su carisma, su manipulación, su doble vida, su capacidad para cometer crímenes atroces durante años y mantener una fachada normal, parece que lo sitúan entre los psicópatas clásicos, o sea, los que están altos en el espectro. Por tanto, podemos concluir que Ted no amaba a su familia ni quería a sus amigos como tal, sino que solo representaba ese amor. Sabía qué palabras, gestos y actitudes usar, porque había aprendido lo que se debía hacer, pero no lo sentía con la intensidad que una persona empática siente. Lo que Ted sí podía hacer era desear, necesitar o poseer, pero su amor era meramente instrumental. En ese sentido, las personas como Ted no aman a las personas, aman lo que las personas hacen por ellos. A Bundy probablemente le reconfortaba el hecho de que alguien lo admiraba o lo necesitaba, y al mismo tiempo esas relaciones le servían para mantener su fachada de hombre normal y padre de familia con la que pasaba desapercibido y podía seguir con sus crímenes. En síntesis, no es que todos los psicópatas sean iguales, pero Bundy parece estar en el extremo donde amar como muchos lo entendemos ya no le era posible. Pero volviendo al caso, Ted sabe que la atención mediática y una nueva novia no lo salvará, por lo que idea un plan. Observando su celda, nota un espacio en el techo por donde pasan los cables de las luces conectando a los ductos de ventilación y se le ocurre una idea. Empieza a perder peso para caber en el hueco y poco a poco corta el metal alrededor de la lámpara con una cegueta, aprovechando los momentos en que los demás presos están en la ducha para ocultar el ruido. Cuando finalmente abre el paso, explora los ductos para aprender la ruta de escape. El 30 de diciembre de 1977, mientras gran parte del personal está de vacaciones, Ted pone su plan en marcha. Trepa por el techo, atraviesa los conductos y llega a la oficina de un guardia. Ahí se cambia de ropa y con total calma sale por la puerta principal de la cárcel consiguiendo su libertad. Desde su fuga, Ted viaja sin rumbo fijo. Toma un camión a Denver, luego un avión a Chicago, un tren a Michigan, roba un auto en Georgia y finalmente llega en tren a Tallahassee, Florida, el 8 de enero de 1978. Ahí renta un cuarto cerca de una universidad bajo un nombre falso. Sin poder conseguir trabajo por falta de identificación, sobrevive robando cosas pequeñas y usando tarjetas de crédito ajenas. Mientras tanto, Liz vive una pesadilla. La policía, desesperada por la segunda fuga de Ted, la interroga y hasta la amenaza con meterla a la cárcel si se está ocultando algo, aunque en realidad ella no sabe nada. Al principio parece que Ted intenta mantenerse bajo perfil y empezar de nuevo, pero pronto se hace evidente que no puede. La madrugada del 15 de enero, apenas una semana después de llegar a Florida, Ted se cuela en la casa de la hermandad Chi Omega, un lugar cerca de donde vive. Sube las escaleras y entra a los cuartos de las jóvenes dormidas, atacándolas brutalmente una por una. En total, ataca a 4 mujeres en la casa Chi Omega, 2 quedan inconscientes y gravemente heridas, pero a las otras 2, cuyos nombres son Margaret Bowman y Lisa Levy, las estrangula con un garrote hecho de medias y hace cosas terribles con los cuerpos. Entre estos actos atroces, deja impresiones muy bien definidas de sus dientes en la piel de una de ellas, un hecho que será importante más adelante en el video.
Una vez que termina, intenta huir, pero al salir, una de las compañeras de casa lo ve todavía con el arma homicida en la mano. La chica sube las escaleras y se topa con una escena de horror indescriptible. Todo ocurre en menos de 15 minutos. Pero Ted todavía no acaba. Tras escapar de la casa Chi Omega, Ted camina unas cuantas cuadras y se mete al departamento de otra chica llamada Cheryl Thomas, a la cual ataca brutalmente, fracturándole la mandíbula y el cráneo en 5 partes distintas. Esta chica sobrevive, pero no puede identificar a Ted. Esta noche se convierte en una de las más sanguinarias de la vida de Bundy. A la mañana siguiente, esta noticia escandaliza a la nación entera. La policía no sabe con seguridad de que el perpetrador es Ted, pero sí lo sospechan fuertemente por el hecho de que sigue prófugo de la ley y porque las chicas atacadas son su tipo de víctimas. Menos de un mes después, maneja hacia Lake City, en Florida, y captura a una niña de 12, posiblemente su víctima más joven y muy probablemente la última, pues su captura definitiva está por llegar. La segunda captura de Ted Bundy una vez más ocurre por casualidad. Tras acabar con Kimberly, roba un auto y huye de Tallahassee rumbo al norte de Florida. Para este punto ya no puede pagar la renta y siente que la policía está cada vez más cerca. 3 días después, el 15 de febrero de 1978, un oficial lo detiene por conducir sin luces. Al descubrir que el vehículo es robado, Ted intenta atacarlo y escapar, pero lo capturan. Mientras lo trasladan a la comisaría, el agente no tiene idea de que en el asiento trasero está uno de los hombres más buscados por el FBI. Cuando la policía confirma su identidad, Ted logra hacer una llamada a Liz. Le pide que no crea las cosas terribles que verá en las noticias al día siguiente, pero Liz ya está reconstruyendo su vida, así que cuelga. En la vida real, Ted sí volvió a hablar con ella. En esa llamada confesó tener impulsos homicidas desde hace muchos años. Liz, aterrada, fue directamente con la policía a contar lo que había escuchado. Después, Ted contacta a Carol Ann Boone, quien se muda a Florida para apoyarlo durante el juicio. Pero esta vez no hay escapes ni trucos. El sheriff Kenneth del condado de León lo encierra en la sección más segura de la prisión tras 3 candados. La preparación del juicio de Ted Bundy en Florida se convierte en noticia internacional. Sus crímenes, por lo brutales y perturbadores, captan la atención del público, sobre todo porque contrastan con la imagen del acusado, un estudiante de leyes con voz suave y aspecto encantador. Durante el juicio, Ted aprovecha cada oportunidad para traer las cámaras y mantener el interés mediático. Rompe públicamente la acusación del sheriff Kenneth y hasta se deja fotografiar profesionalmente mientras prepara su defensa. Esta vez lo acusan por los asesinatos e intentos de asesinato en la casa de la hermandad Chi Omega, además del homicidio de la niña Kimberly Leach. Una de las tarjetas de crédito robadas que tenía al ser detenido lo vincula con el lugar y la hora de la desaparición de la menor. Sin embargo, la evidencia más importante aún falta: su dentadura. Si los fiscales logran demostrar que las marcas de mordida en una de las víctimas coinciden con sus dientes, no habrá forma de escapar de la condena. El problema es que Ted nunca cooperaría voluntariamente, y si se entera con anticipación, podría lastimarse el rostro para evitar la comparación. Por eso, una madrugada, el sheriff Katsaris lo saca de su celda, lo sube esposado a su auto y lo hace creer que lo llevará a un sitio remoto para eliminarlo, tal como Ted hacía con sus víctimas. Pero en realidad lo lleva a un hospital odontológico, donde los doctores le toman impresiones dentales. Y sí, coinciden perfectamente con las marcas en el cuerpo de una de las jóvenes asesinadas. Con esa prueba, el Estado busca la pena de muerte, aunque ofrece cadena perpetua si confiesa, ya que sus abogados convencen a los fiscales de que un juicio podría ser riesgoso por el enorme interés mediático que Ted genera. El juez Edward Cowart declara que el proceso será el primer juicio televisado a nivel nacional en Estados Unidos. En teoría, aún podría formarse un jurado imparcial, pero en la práctica todos ya han oído hablar de Ted Bundy. Aunque sus abogados le aconsejan aceptar el trato, Ted se ofende. En apariencia cede, pero en el fondo está convencido de que puede salirse con la suya. Confía en su carisma y en el apoyo de Carol Ann Boone, que defiende su inocencia en entrevistas televisadas. Al final, Ted no necesita convencer al país entero, solo al jurado. El 1 de junio de 1979, las salas de la corte se abarrotan de cámaras de todos los noticieros del país, y las primeras filas de las bancas para el público están llenas de fans de Ted. Todas las mujeres jóvenes que han sido seducidas por su representación en los medios están ahí para darle una carta, decirle algo o solo verlo de cerca. Pero no son las únicas ahí, también están las familias de las víctimas. Antes de que empiece un juicio formal, se realiza una audiencia inicial donde el acusado debe declarar si se considera culpable o inocente. Pero para sorpresa de todos, Ted se declara inocente y exige cambiar a su abogado, incluso con la abrumadora cantidad de evidencias en su contra. El juez rechaza su petición, pero le permite nuevamente participar como codefensor, es decir, ser parte de su propio equipo legal. Desde el inicio, el fiscal no tiene problema en convencer al jurado de que los crímenes cometidos en la casa
casa de la hermandad Chi Omega fueron atroces. Las pruebas y descripciones hablan por sí solas. Durante una audiencia, un policía declara sobre el caso Chi Omega y menciona que Ted habría confesado, pero justo en ese momento la grabación se corta. Usar una confesión sin prueba grabada provoca una objeción que el abogado no hace, por lo que Ted interrumpe el juicio y la exige él mismo. El juez acepta. En las series lo muestran como un hombre brillante en la corte, pero en realidad su actuación fue un desastre. Nunca terminó la escuela de leyes y su participación no era una estrategia, sino puro narcisismo. Disfrutaba del protagonismo, de las cámaras y del público, incluso como presunto asesino. Los medios inflaron su ego, tratándolo casi como una celebridad y comparándolo con una estrella de rock, mientras su novia, Carol Ann Boone, se volvía su defensora más leal. Pero todo ese espectáculo solo empeoró su situación. El juicio se volvió más caótico y difícil de ganar. Ted podía ser encantador frente a las cámaras, pero en la corte el carisma no pesa contra la evidencia. Su comportamiento deja claro lo destructivo de su ego. En una audiencia, el fiscal solo pide al investigador confirmar el número de víctimas en la casa Chi Omega, pero cuando Ted lo interroga, insiste en que detalle cada aspecto gráfico del crimen, horrorizando al jurado y reforzando su culpabilidad. En otra ocasión, su abogado Bob Haggard logra desacreditar por completo a una testigo que decía haberlo visto huir, pero Ted arruina el avance intentando despedirlo ahí mismo frente a toda la corte. Afortunadamente para el mundo, Ted es declarado culpable por los asesinatos e intentos de asesinato en la casa Chi Omega y después enfrenta un segundo juicio, esta vez por la eliminación de Kimberly Leach. Durante este proceso, Carol Ann Boone viaja a Florida para apoyarlo y testificar a su favor. Es aquí donde ocurre uno de los momentos más surrealistas de todo el caso. Durante el juicio, mientras Carol está en el estrado como testigo de la defensa, Ted la interroga directamente y en medio de sus preguntas le propone matrimonio frente al juez y al jurado. Ella acepta y Ted declara solemnemente que, según la ley de Florida, esa declaración pública constituye un matrimonio legal. Así, Ted Bundy y Carol Ann Boone se casan en pleno juicio ante la mirada incrédula de todos. Una vez más, el espectáculo mediático eclipsa la gravedad de sus crímenes. Ted sigue convencido de que puede manipular la opinión pública y ganarse al jurado con su encanto, pero lo único que logra es agrandar su caída. Tras un juicio lleno de errores, momentos absurdos y vergonzosos, llega la hora de que el jurado delibere. El 24 de julio de 1979, Ted Bundy es declarado culpable de todos los cargos. Su madre ruega clemencia ante el tribunal, pero el juez es firme. La sentencia es la pena de muerte. Y no solo una, sino 3 por los asesinatos cometidos en la casa Chi Omega y una tercera por el asesinato de la niña Kimberly Leach. Liz, al igual que gran parte del país, sigue el juicio por televisión. Pero para ella no es morbo, sino un tormento. Le duele ver cómo Ted disfruta la fama. Al oír los testimonios, Liz acepta que el hombre que amó fue culpable de tantas muertes. Lo único que las reconforta un poco es que ahora sí y de una vez por todas, este es el fin de Ted Bundy. Antes de cerrar el juicio, el juez le da unas últimas y tranquilas palabras a Ted. Eres un joven brillante. Habrías sido un buen abogado. Me habría encantado verte ejercer. Cuídate, muchacho. No tengo ningún resentimiento hacia ti. Quiero que sepas que, a pesar de todo, te deseo lo mejor. Y aunque en muchas dramatizaciones se ve un semblante conmovido a Ted, en la vida real no mostró gesto ni de conmoción ni de arrepentimiento. En su mirada solo hubo orgullo. La ejecución de Ted se retrasa casi una década entre apelaciones y revisiones. Durante su encierro en Florida, colabora con el FBI aportando ideas claves para el perfil criminal moderno y ayudando a capturar a otros asesinos, lo que inspiró parcialmente al personaje de Hannibal Lecter. Mientras tanto, Carol Ann Boone mantiene su fe en él y tiene una hija, Rose, pero la relación se deteriora por las exigencias y manipulaciones de Ted. Aún así, permanece con él 6 años. Antes de su ejecución, Ted confiesa algunos crímenes sin asumir plena responsabilidad, lo que permite estimar el número real de víctimas. Boone, devastada, se divorcia poco después. Aún así, Ted continúa proclamando su inocencia y culpando a la pornografía de sus actos hasta el final. Sea como sea, la ejecución de Ted está programada. Carol Ann Boone no está en la sala ni se presenta en lo absoluto. Y el 24 de enero de 1989, una mujer jala la palanca de su silla eléctrica, poniéndole fin a la historia de uno de los psicópatas más carismáticos e inhumanos que este mundo haya tenido la desdicha de conocer. Y quiero resaltar estas últimas palabras que parecen una contradicción: carisma y atrocidad, una máscara encantadora para disfrazar intenciones perversas. Pero por muy linda que sea la máscara, no tiene que ser ese el factor determinante para elegir confiar o no. Y no solo hablo de relaciones uno a uno. El mal puede presentarse en diferentes formas a lo largo de nuestra vida. Líderes carismáticos que prometen el cielo, personas que saben exactamente qué decir para parecer
parecer inofensivas, o individuos que usan su encanto para obtener lo que quieren sin importarles lo que puedan quitarte en el proceso. Obviamente no todos son asesinos, las probabilidades de que te topes con algún psicópata a lo largo de tu vida de hecho son bajas, pero sí hay quienes con la misma frialdad son capaces de aprovecharse, mentir o manipular si eso les sirve para obtener algo. Me parece que casos como el de Bundy en el fondo mostraron la vulnerabilidad de una sociedad que piensa erradamente que carisma y bondad son la misma cosa. Y ese punto me parece el más importante. El mal rara vez se presenta con el rostro de un monstruo. En el día a día casi siempre llega sonriendo. Por eso hay que estar atentos, observar más allá de las palabras bonitas y recordar que la confianza no se puede ganar solo con encanto, se tiene que ganar con hechos.